Hola, antes de empezar recuerden darle like y suscribirse para poder continuar con esta historia. Sin más, disfruten capítulo 21, el entrenamiento especial, la evolución del Sacred Heart y la primera grieta en los vigilantes, parte 1, 3 días. Habían pasado 3 días desde el encuentro con Orión. 3 días desde que uno de los vigilantes apareció frente a Ren. 3 días desde que Rías prometió ayudarlo. Y 3 días desde que algo comenzó a cambiar. No solo en Ren. También en quienes los rodeaban. Porque cuanto más tiempo pasaban juntos, más fuertes se volvían los lazos dentro del club de investigación de lo oculto. Especialmente con cierta princesa demonio. Y cierta necómata. Lo cual era exactamente el tipo de problema que Kurot disfrutaba señalar. La princesa te miró otra vez. Cállate. Y la pequeña gata también. Kurot. Solo informo. No te pidió nadie un informe. Información importante para la supervivencia. No. Sí. No. Sí. Voy a ignorarte. Nunca funciona. Lo sé. Club de investigación de lo oculto aquella tarde. Todos estaban reunidos. Rías parecía especialmente seria. Lo cual llamó inmediatamente la atención de Ren. Porque normalmente solo adoptaba aquella expresión cuando algo importante estaba por ocurrir. Y efectivamente, algo importante estaba por ocurrir. Necesitamos hablar. Dijo. Esa frase empieza a preocuparme. Respondió Ren. A mí también. Añadió Akeno. Gracias por el apoyo. Siempre. Mentira. Completamente. Incluso Rías sonrió ligeramente. Pero rápidamente volvió al tema principal. Después de lo ocurrido con Orión, no podemos seguir igual. El ambiente se volvió serio. Muy serio. Porque todos comprendían exactamente lo que quería decir. Orión no había atacado. Pero tampoco había mostrado miedo. Ni preocupación. Ni siquiera interés en luchar. Y aquella diferencia de poder era evidente. Demasiado evidente. Necesitamos volvernos más fuertes. Continuó Rías. Koneko asintió. Akeno también. Y Ren no podía discutirlo. Porque sabía perfectamente que era verdad. Entonces entrenaremos. Dijo Rías. ¿Entrenaremos? Sí. Mucho. Muchísimo. Eso sonó amenazante. Porque lo era. Akeno comenzó a sonreír. Y aquello fue incluso más preocupante. Ara. No me gusta esa sonrisa. Nunca les gusta. Por una buena razón. Campo de entrenamiento Gremory. Una hora después. Ren descubrió algo. La familia Gremory tenía instalaciones absurdamente enormes. Ridículamente enormes. ¿Por qué tienen un campo de entrenamiento tan grande? Porque somos demonios nobles. Respondió Rías. Eso tampoco responde nada. Lo sé. Empiezo a notar un patrón. Es una tradición. Definitivamente hay un patrón. Mientras tanto, Kurot observaba el lugar desde el interior del alma de Ren. Y parecía pensativo. Algo raro. Muy raro. ¿Qué ocurre? Preguntó Ren. Silencio. Lo siento. ¿Qué cosa? Tu Sacred Heart. Ren parpadeó. Porque aquella respuesta era inesperada. ¿Qué pasa con él? El dragón permaneció callado unos segundos. Y finalmente respondió. Está despertando más rápido de lo esperado. El corazón de Ren se aceleró. Porque aquello sonaba importante. Muy importante. Explícate. La armadura. ¿Sí? Quiere aparecer. Silencio. ¿Qué? Quiere manifestarse. ¿Ahora? Pronto. Aquella noticia provocó una mezcla muy extraña de emociones. Porque por un lado, era emocionante. Muy emocionante. Pero por otro, también era aterrador. Porque apenas estaba aprendiendo a controlar los relámpagos. Y ahora su Sacred Heart quería evolucionar. Naturalmente. Porque aparentemente su vida necesitaba ser más complicada. Comienzo del entrenamiento. Rías observó al grupo. Y tomó una decisión. Primero veremos exactamente cuál es tu nivel actual. Ren sintió inmediatamente una mala sensación. Una muy mala sensación. No me gusta cómo sonó eso. Debería. No creo. Confía en mí. Definitivamente no. Akeno comenzó a reír. Koneko ocultó una pequeña sonrisa. Y Rías pareció ofendida.
Solo un poco. Qué cruel. Estoy aprendiendo de Akeno. Eso explica muchas cosas. Y es preocupante. Añadió Koneko. Silencio. Todos observaron a Koneko. Porque cada día hablaba más. Y cada día era más difícil ignorarlo. Mientras tanto, muy lejos de allí. En una antigua estructura escondida entre montañas. Los vigilantes se reunían. Por primera vez en siglos. Y la discusión era intensa. Mucho más intensa de lo habitual. Porque Orión había regresado. Y con él, había traído dudas. Dudas peligrosas. ¿Confirmaste su identidad?, preguntó una figura encapuchada. Sí, respondió Orión. Entonces debemos actuar. No. El silencio fue inmediato. Porque aquella respuesta era impensable. Absolutamente impensable. Los vigilantes se giraron hacia él. Sorprendidos. Desconcertados. Y algunos, molestos. Porque Orión jamás cuestionaba una misión. Nunca. Hasta ahora. Explícate. Ordenó una voz antigua. Orión permaneció en silencio varios segundos. Y finalmente habló. Porque si lo eliminamos, los ojos dorados recorrieron la sala. Uno por uno. Podríamos repetir exactamente el mismo error que cometimos hace miles de años. El silencio que siguió fue absoluto. Porque acababa de decir algo prohibido. Algo que nadie mencionaba. Algo que los vigilantes llevaban siglos evitando. El error. Y por primera vez, una grieta apareció dentro de la organización. Una grieta que podría cambiar el destino de todos. Incluido Ren Astrael. Continuará, capítulo 21, parte 2. El primer entrenamiento real, la manifestación parcial de la armadura negra y la decisión de Orión. Capítulo 21. El primer entrenamiento real, la manifestación parcial de la armadura negra y la decisión de Orión, parte 2. El campo de entrenamiento Gremory estaba completamente preparado. Barreras mágicas cubrían toda la zona. Capaces de soportar ataques de alto nivel. Capaces de contener explosiones sobrenaturales. Capaces de resistir el poder de demonios nobles. Y aún así, Rías había ordenado reforzarlas 3 veces. Lo cual preocupó bastante a Ren. Eso no me tranquiliza. No era la intención. Respondió Rías. Lo sospechaba. A unos metros de distancia, Akeno estaba sonriendo. Y aquella sonrisa era peligrosamente divertida. Ara. No. Ni siquiera he dicho nada. Precisamente. Qué cruel. Mientras tanto, Koneko observaba la situación en silencio. Aunque por primera vez, parecía genuinamente interesada. Porque quería ver algo. Todos querían verlo. El verdadero poder de Ren. O al menos, la parte que él podía controlar. Comienza el entrenamiento. Rías avanzó hasta el centro del campo. Luego se giró. Y observó directamente a Ren. Atácame. Silencio. Perdón. Atácame. Eso parece una mala idea. Lo es. Confirmó Akeno. Gracias. Pero debes hacerlo. Menos gracias. Koneko asintió. Muy mala idea. Gracias, Koneko. De nada. Ren suspiró. Porque estaba completamente rodeado. Y además, todos parecían disfrutarlo. Muchísimo. Finalmente avanzó. Y se colocó frente a Rías. No me responsabilizo de nada. Tranquilo. Una sonrisa confiada apareció en el rostro de la heredera Gremory. Yo sí. Eso tampoco me tranquiliza. Dentro de su alma, Kurot comenzó a reír. Va a ser divertido. Para ti. Exactamente. Te odio. No. Sí. No. Definitivamente sí. El primer ataque. Ren respiró profundamente. Y cerró los ojos. Intentando concentrarse. Intentando recordar la sensación de los relámpagos negros. Intentando alcanzar aquella energía. Y entonces, la sintió. Profunda. Salvaje. Antigua. Esperando. Como una tormenta dormida. ¡Boom! Relámpagos negros aparecieron alrededor de su cuerpo. Mucho más intensos que antes. Mucho más estables. Y por primera vez, Ren consiguió controlarlos conscientemente. La presión sobrenatural inundó el campo. Akeno abrió ligeramente los ojos. Koneko se tensó. Y Rías sonrió. Porque aquello ya era un progreso enorme. Bien. Ahora golpea.
Eso sigue sonando peligroso. Golpea. Está bien. Ren avanzó. Un paso. Luego otro. Y finalmente lanzó un puñetazo. No era especialmente sofisticado. Ni elegante. Ni técnico. Solo fuerza. Y electricidad. ¡Boom! El impacto hizo temblar las barreras. Pero antes de que alcanzara a Rías, ella levantó una mano. Y detuvo el golpe. Fácilmente. Silencio. ¡Ay! Dijo Ren. Ni siquiera te golpearon. Mi orgullo sí. Por primera vez, Koneko dejó escapar una pequeña risa. Y Akeno comenzó a reír inmediatamente después. Eso fue adorable. No fue adorable. Lo fue. Confirmó Koneko. Silencio. Todos observaron a Koneko. Otra vez. ¿Qué? Preguntó ella. Cada vez hablas más. Dijo Rías. Culpa de Ren. Ren se quedó inmóvil. ¿Qué? Te acostumbré. Eso suena raro. Lo sé. Por alguna razón, aquella respuesta provocó una ligera sonrisa en Rías. Una sonrisa que no pasó desapercibida para Akeno. Y definitivamente tampoco para Kurot. Oh. No. La princesa está celosa. ¿Qué? Nada. Kurot. Nada. Nunca es nada. Correcto. La manifestación de repente, algo cambió. La energía alrededor de Ren se volvió inestable. Los relámpagos comenzaron a rugir. Más fuerte. Más violentos. Y Kurot abrió completamente los ojos. Ren. ¿Qué pasa? Está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? El dragón sonrió. Una sonrisa enorme. Orgullosa. Antigua. La armadura. ¡Boom! Una explosión de energía negra atravesó el campo. Todos retrocedieron instintivamente. Incluso Rías. Incluso Akeno. Porque aquello era enorme. Demasiado enorme. Relámpagos negros comenzaron a cubrir el brazo derecho de Ren. Luego el hombro. Y finalmente parte del pecho. Placas oscuras aparecieron lentamente. Negras como la noche. Recorridas por símbolos plateados. Y atravesadas por relámpagos oscuros. Una armadura. Solo parcial. Solo incompleta. Pero real. Y absolutamente hermosa. El silencio cayó sobre el campo. Porque todos podían sentirlo. El poder. La antigüedad. La presencia de algo legendario. Y por primera vez, la imagen de un enorme dragón apareció brevemente detrás de Ren. Gigantesco. Majestuoso. Cubierto por tormentas negras. Kurot. La visión desapareció casi inmediatamente. Pero fue suficiente. Porque todos la vieron. Todos. Y cuando la energía finalmente se calmó, Rías observó a Ren con una mezcla de sorpresa y fascinación. Akeno estaba sonriendo. Muchísimo. Koneko parecía incapaz de apartar la mirada. Y Ren estaba observando la armadura parcial sobre su cuerpo. Sin poder creerlo. Porque aquello era solo el comienzo. Y todos lo sabían. Mientras tanto, a cientos de kilómetros. Orión levantó lentamente la cabeza. Porque acababa de sentirlo. La armadura. El poder. Y la presencia de Kurot. Por primera vez en miles de años. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Así que realmente despertaste. Murmuró. Y por primera vez, tomó una decisión definitiva. No permitiría que los vigilantes tocaran a Ren. Aunque tuviera que enfrentarse a su propia organización. Aunque tuviera que traicionar siglos de lealtad. Porque algo estaba cambiando. Y en el fondo de su corazón, Orión comenzaba a creer que tal vez hasta él había dejado atrás algo más que un heredero. Tal vez había dejado una segunda oportunidad. Continuará, capítulo 22. La noche de las confesiones, el secreto de Kurot y la primera rivalidad amorosa de Ren. Capítulo 22. La noche de las confesiones, el secreto de Kurot y la primera rivalidad amorosa de Ren. Parte 1. La manifestación parcial de la armadura cambió muchas cosas. Más de las que Ren imaginaba. Porque hasta aquel momento, todo había sido teoría. Historias. Leyendas. Suposiciones. Pero ahora existía una prueba. Una prueba visible. Una prueba real. La armadura había aparecido. Y todos la habían visto. Campo de entrenamiento Gremor y el silencio continuó varios segundos después de la manifestación. Nadie sabía exactamente qué decir.
Porque la presión que había emanado de la armadura no se parecía a nada que conocieran. No era demoníaca. No era divina. No era dracónica en el sentido habitual. Era algo diferente. Algo mucho más antiguo. Finalmente fue Akeno quien habló. Ara, ya empezó. Murmuró Ren. Eso fue increíble. Ahí está. ¿Sabes cuántos años llevo viendo Sacred Gears? No. Muchos. Eso tampoco responde nada. Y jamás había visto algo así. Aquella vez, Ren no pudo discutirlo. Porque ni siquiera él entendía completamente lo que acababa de ocurrir. Mientras tanto, Koneko seguía observando la armadura. Con una atención poco habitual. Demasiado poco habitual. Y finalmente, hizo una pregunta. ¿Puedo tocarla? Silencio. Completo. Porque nadie esperaba aquello. Absolutamente nadie. Ni siquiera Koneko. La pequeña Nekomata parpadeó. Como si acabara de darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Oh. Oh. Repitió Akeno. Oh. Añadió Kurot. Todos cállense. Dijo Ren. Pero ya era demasiado tarde. Porque Koneko estaba ligeramente sonrojada. Y Akeno estaba disfrutando aquello demasiado. Muchísimo. Entonces, no termines esa frase. Solo iba a preguntar. No. Qué cruel. Rías observó toda la escena. Y algo extraño ocurrió. Una sensación nueva. Pequeña. Muy pequeña. Pero estaba ahí. Y tenía nombre. Celos. La heredera Gremory tardó varios segundos en reconocerlo. Y cuando lo hizo, quiso esconderse debajo de una montaña. Porque aquello era ridículo. Completamente ridículo. Y aún así, seguía sintiéndolo. Oh. Dijo Kurot. No. Respondió Ren automáticamente. Sí. No. La princesa también lo notó. No. Sí. No. Definitivamente sí. Ren decidió ignorarlo. Otra vez. Sin éxito. Como siempre. Más tarde esa noche el entrenamiento terminó varias horas después. Y por primera vez, Ren consiguió activar parcialmente la armadura 3 veces seguidas. Cada intento duró apenas unos segundos. Pero era progreso. Un progreso enorme. Y eso significaba algo importante. Su poder estaba despertando. Más rápido. Mucho más rápido. De lo esperado. Casa Astrael aquella noche. Ren regresó a casa completamente agotado. Mentalmente. Físicamente. Y espiritualmente. Porque controlar la armadura consumía una cantidad absurda de energía. Voy a dormir. No. Respondió Kurot. ¿Qué? Tenemos que hablar. Ren se congeló. Porque aquella frase era peligrosa. Muy peligrosa. Especialmente viniendo de Kurot. Eso sonó serio. Lo es. Silencio. El dragón permaneció observándolo. Y por primera vez desde que se conocieron, no parecía arrogante. No parecía bromista. No parecía relajado. Parecía preocupado. Y aquello fue suficiente para alarmar a Ren. ¿Qué ocurre? Kurot cerró lentamente los ojos. Y cuando volvió a hablar, su voz sonó más antigua que nunca. Te he ocultado algo. El corazón de Ren dio un salto. Porque aquella era probablemente la última frase que esperaba escuchar. ¿Qué? Silencio. Largo. Pesado. Y finalmente, yo conocía mucho mejor a Astrael de lo que crees. Ren frunció el ceño. Eso ya lo sabía. No. Los ojos del dragón brillaron. Y por primera vez, una emoción apareció en ellos. Tristeza. Profunda tristeza. No lo entiendes. La tormenta dentro del mundo espiritual comenzó a rugir. Miles de relámpagos atravesaron el cielo. Y la enorme figura de Kurot permaneció inmóvil. Como una montaña. Como un recuerdo. Como alguien observando un pasado que jamás logró olvidar. Yo no era simplemente su compañero. Silencio. Entonces, la respuesta llegó lentamente. Y cambió todo. Absolutamente todo. Era su hermano. El mundo pareció detenerse. Porque aquella revelación era imposible. Completamente imposible. Y aún así, Ren supo inmediatamente que estaba diciendo la verdad. Porque por primera vez desde que lo conocía, Kurot no estaba bromeando. Ni exagerando.
ni siendo arrogante. Simplemente estaba siendo sincero. Y aquello resultaba mucho más impactante. Muchísimo más impactante. Continuará, capítulo 22, parte 2. El hermano del dios perdido, la historia de Kurot y la verdad que cambiará el destino de Ren. Capítulo 22. El hermano del dios perdido, la historia de Kurot y la verdad que cambiará el destino de Ren, parte 2. El mundo espiritual quedó en silencio. Un silencio absoluto. Pesado. Difícil de ignorar. Porque Ren acababa de escuchar algo imposible. Algo que cambiaba todo lo que creía saber. Todo. Era su hermano. Aquellas palabras seguían resonando. Una y otra vez. Y cuanto más las procesaba, más imposible parecían. ¿Hermano? Preguntó finalmente. Kurot permaneció inmóvil. Los relámpagos negros atravesaban el cielo. Las tormentas rugían alrededor. Y por primera vez, la enorme figura del dragón parecía cansada. Realmente cansada. Sí. Pero, Ren intentó ordenar sus pensamientos. Sin éxito. Porque había demasiadas preguntas. Demasiadas cosas que no encajaban. Tú eres un dragón. Correcto. Y Astrael era un dios. Correcto. Entonces, ¿cómo? Kurot sonrió ligeramente. Una sonrisa triste. Melancólica. Y extrañamente humana. Porque la sangre no siempre crea una familia. Silencio. A veces lo hacen las decisiones. Ren permaneció inmóvil. Porque aquella respuesta era mucho más profunda de lo que esperaba. Muchísimo más. Y antes de que pudiera formular otra pregunta, la tormenta cambió. El mundo espiritual comenzó a transformarse. Una vez más. Como había ocurrido con los recuerdos anteriores. Y nuevas imágenes aparecieron. Miles de años atrás, un cielo cubierto por tormentas. Montañas gigantescas. Océanos imposibles. Y dos figuras observando el horizonte. Una era Astrael. Más joven. Más relajado. Mucho más humano de lo que las leyendas sugerían. La otra, era un enorme dragón negro. Kurot. Pero no el Kurot actual. Este era diferente. Más salvaje. Más arrogante. Más orgulloso. Y probablemente mucho más problemático. Así que este era tu pasado. Murmuró Ren. Lamentablemente. Pareces igual. Gracias. No era un cumplido. Lo tomo como uno. Por supuesto. La visión continuó. Mostrando algo que Ren jamás esperaba ver. Astrael y Kurot discutiendo. Constantemente. Todo el tiempo. Por cualquier cosa. Durante años. Décadas. Siglos. Y aún así, siempre permanecían juntos. Siempre luchaban juntos. Siempre regresaban al mismo lugar. Porque más allá de las bromas. Más allá de las peleas. Más allá del orgullo. Eran familia. Y aquello resultaba evidente. Dolorosamente evidente. Lo admirabas. Dijo Ren. Silencio. Kurot observó la visión. Y por primera vez, no intentó ocultarlo. Sí. Aquella única palabra pesó más que cualquier discurso. Porque estaba llena de sinceridad. Llena de recuerdos. Llena de pérdida. La visión volvió a cambiar. Y esta vez, el ambiente se volvió mucho más oscuro. Mucho más pesado. Mucho más triste. Porque había comenzado la guerra. El principio del final, ciudades ardiendo. Ejércitos luchando. Dragones cayendo. Dioses muriendo. Y en medio de todo, Astrael. Protegiendo. Luchando. Intentando evitar algo. Algo que Ren todavía no comprendía. ¿Qué estaba ocurriendo? Preguntó. Kurot permaneció callado varios segundos. Y finalmente respondió. El mundo se estaba rompiendo. Aquella respuesta provocó un escalofrío. Porque no parecía una metáfora. No sonaba simbólica. Sonaba literal. Y eso era aterrador. Muchísimo. ¿Qué significa eso? La respuesta tardó en llegar. Porque era una verdad que incluso Kurot odiaba recordar. Había demasiados dioses. Demasiado poder. Demasiadas guerras. Demasiada ambición. Los relámpagos rugieron. Y la visión mostró algo imposible. El propio cielo agrietándose. Como un cristal. Como una realidad que ya no podía soportar más daño. Y Ren comprendió. Porque aquello no era una guerra común.
Era una guerra capaz de destruir el mundo. Literalmente. Azrael intentó detenerlo. Sí. Y fracasó. Silencio. El más largo de todos. Porque aquella era la herida que seguía abierta. Incluso después de miles de años. Sí. La respuesta fue apenas un susurro. Pero Ren la escuchó claramente. Y comprendió algo importante. Azrael no había desaparecido porque fuera derrotado. No exactamente. Había desaparecido porque eligió sacrificarse. Por algo. Por alguien. Por el mundo entero. Y aquella verdad comenzaba a hacerse evidente. Sin embargo, antes de que pudiera seguir preguntando, la visión mostró una última imagen. Una que hizo que Kurot se quedara completamente inmóvil. Orión. Mucho más joven. De pie junto a Azrael. Sonriendo. Como un amigo. Como un hermano. Como alguien dispuesto a seguirlo hasta el final. Y entonces Ren entendió. ¿Por qué Orión había reaccionado de aquella forma? ¿Por qué parecía triste? ¿Por qué no había intentado matarlo? Porque Orión también había perdido a Azrael. Y aquella pérdida seguía persiguiéndolo. Miles de años después. La visión desapareció lentamente. Y el mundo espiritual volvió a la normalidad. O tan normal como podía ser una tormenta infinita habitada por un dragón legendario. Kurot. Sí. Gracias. El dragón parpadeó. Sorprendido. Genuinamente sorprendido. ¿Por qué? Ren observó el cielo. Pensativo. Y luego sonrió. Por confiar en mí. Silencio. Uno largo. Incómodo. Y completamente inesperado. Porque Kurot no supo qué responder. Por primera vez. En mucho tiempo. Idiota. Murmuró finalmente. Y aunque intentó ocultarlo, Ren alcanzó a ver una pequeña sonrisa. Una sonrisa auténtica. La sonrisa de alguien que acababa de recuperar un poco de esperanza. Sin embargo, muy lejos de allí. En la fortaleza de los vigilantes. Una decisión acababa de ser tomada. Y esa decisión cambiaría el rumbo de todo. Porque mientras Orión comenzaba a dudar, otros vigilantes ya habían decidido actuar. Y no pensaban esperar más. Continuará, capítulo 23. La orden de eliminación, el consejo de los vigilantes y la primera noche que Ren no podrá escapar de la guerra. Capítulo 23. La orden de eliminación, el consejo de los vigilantes y la primera noche que Ren no podrá escapar de la guerra. Parte 1. La fortaleza de los vigilantes existía fuera de los mapas. Fuera de los reinos. Fuera de las dimensiones conocidas. Era un lugar olvidado. Un lugar construido para observar la historia. Y también para manipularla. Allí. Bajo un cielo artificial cubierto por constelaciones doradas. Se reunía el consejo. Los verdaderos líderes de los vigilantes. Aquellos que habían sobrevivido miles de años. Aquellos que habían visto imperios surgir y desaparecer. Aquellos que habían conocido personalmente a Azrael. Y precisamente por eso, eran los más peligrosos. Sala del consejo. 12 figuras ocupaban enormes tronos de piedra negra. El ambiente era pesado. Porque la discusión llevaba horas. Y nadie estaba cediendo. Especialmente Orión. No. Su respuesta resonó en toda la sala. Firme. Directa. Y completamente contraria a la decisión del consejo. Varias figuras giraron hacia él. Molestas. Algunas incluso furiosas. No puedes seguir negándolo. Dijo una voz anciana. No lo niego. Entonces comprende la situación. Los ojos dorados de Orión recorrieron la sala. Uno por uno. Y cuando habló, su voz era más fría que nunca. Precisamente porque la comprendo me opongo. Silencio. Porque aquello era peligroso. Muy peligroso. Los vigilantes no eran una organización donde la disidencia fuera habitual. Ni siquiera cercana a habitual. Y aún así, Orión continuaba enfrentándose a ellos. El heredero existe. Continuó una de las figuras. Su poder está despertando. La armadura ha comenzado a manifestarse. Y Kurot también ha despertado. Cada frase aumentaba la tensión. Porque todas eran ciertas. Y precisamente por eso, muchos vigilantes estaban asustados. Algo que jamás admitirían. Pero era verdad. Porque el regreso del legado Azrael significaba una posibilidad. Una posibilidad que llevaban miles de años intentando evitar. Todavía no sabemos toda la verdad. Dijo Orión.
No la necesitamos. Respondió otra figura. Sí la necesitamos. No. La presión mágica comenzó a llenar la sala. Porque la discusión estaba alcanzando un punto peligroso. Muy peligroso. Finalmente, una voz diferente habló. Una voz que provocó el silencio inmediato de todos. Incluso de Orión. Basta. La figura sentada en el trono central abrió lentamente los ojos. Y el aire pareció congelarse. Porque aquel hombre era el líder. El fundador. El vigilante más antiguo. El único que todavía conservaba recuerdos completos de aquella época. Y también, el único que realmente sabía qué había ocurrido con Astrael. Hemos observado durante siglos. Dijo lentamente. Hemos esperado durante siglos. Y ahora el heredero ha aparecido. Nadie habló. Porque todos escuchaban. Incluso Orión. No podemos ignorarlo. Pero tampoco podemos repetir los errores del pasado. El silencio se volvió absoluto. Porque aquella frase tenía un significado enorme. Un significado que pocos entendían completamente. Y aún así, todos sintieron su peso. Finalmente, el líder tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. No habrá ejecución. La sala explotó. Literalmente. Docenas de voces comenzaron a protestar. A discutir. A cuestionar. Porque aquello era impensable. Completamente impensable. Y aún así, la decisión ya estaba tomada. Pero tampoco permaneceremos inmóviles. Continuó el líder. La sala volvió a callar. Observaremos. Evaluaremos. Y si el heredero representa una amenaza real, sus ojos brillaron. Antiguos. Terribles. Entonces actuaremos. Orión cerró los ojos. Porque no era una victoria. Pero tampoco era una derrota. Por ahora. Esa misma noche. Ren despertó abruptamente. ¡Boom! Un relámpago negro atravesó el mundo espiritual. Y Kurot estaba de pie. Observando el horizonte. Completamente alerta. Ren. ¿Qué ocurre? Levántate. El tono del dragón hizo que desapareciera cualquier rastro de sueño. Instantáneamente. ¿Qué pasó? Nos encontraron. El corazón de Ren se aceleró. Porque aquellas palabras solo podían significar una cosa. Los vigilantes. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, algo ocurrió. La ventana de su habitación explotó. ¡Boom! Cristales volaron por todas partes. El viento irrumpió violentamente. Y una figura encapuchada aterrizó dentro de la habitación. Silenciosamente. Como una sombra. Como un fantasma. Como un asesino. Ren se levantó de inmediato. Los relámpagos negros aparecieron alrededor de su cuerpo. Y por primera vez, miró directamente a un enemigo que había venido a matarlo. Porque aquello no era Orión. No. La intención asesina que llenaba la habitación era demasiado evidente. Demasiado brutal. Y el recién llegado no parecía interesado en hablar. En absoluto. Objetivo confirmado. Dijo una voz fría. Iniciando eliminación. El corazón de Ren se congeló. Porque la guerra acababa de llegar a su puerta. Literalmente. Y esta vez, no habría conversación. Continuará, capítulo 23, parte 2. El asesino de los vigilantes, la primera batalla mortal y el despertar de la segunda fase de la armadura negra. Capítulo 23. El asesino de los vigilantes, la primera batalla mortal y el despertar de la segunda fase de la armadura negra, parte 2. El tiempo pareció congelarse. La habitación destruida. Los cristales flotando en el aire. El viento nocturno entrando violentamente. Y en medio de todo, el asesino. Una figura cubierta por una túnica gris oscura. Sin símbolos. Sin emblemas. Sin nada que permitiera identificarlo. Pero no hacía falta. La intención asesina era suficiente. Y aquella intención estaba dirigida únicamente a una persona. Ren Astrael. Objetivo confirmado. Repitió la voz. Iniciando eliminación. Bueno, murmuró Ren. Eso es bastante directo. Ren. Rugió Kurot. Muévete. ¡Boom! El suelo explotó. El asesino desapareció. Y apareció frente a Ren. Instantáneamente. Ni siquiera fue velocidad. Pareció teletransportación. Una mano atravesó el lugar donde estaba la cabeza de Ren apenas una fracción de segundo antes.
La pared detrás de él explotó. ¡Boom! Media habitación desapareció. El aire rugió. Y Ren salió despedido por la onda expansiva. Atravesando su escritorio. Rompiendo muebles. Golpeando contra otra pared. Maldita sea. El dolor recorrió todo su cuerpo. Y aquello solo había sido un ataque casual. Un único movimiento. Nada más. Ahora entiendes. Dijo Kurot. Por primera vez, el dragón no estaba bromeando. Ni siquiera un poco. Este no es Orión. Ya me di cuenta. Este sí vino a matarte. Muchas gracias. El asesino avanzó lentamente. Sin prisa. Sin emoción. Sin odio. Y precisamente por eso resultaba aterrador. Porque no parecía disfrutarlo. No parecía enfadado. No parecía interesado. Simplemente estaba cumpliendo una misión. Y Ren era un objetivo. Nada más. Exterior mientras tanto, a varios kilómetros de distancia. Rias se incorporó abruptamente. Un enorme círculo mágico apareció bajo sus pies. Y sus ojos se abrieron completamente. Ren. La energía de Astrael. La había sentido. Y también había sentido algo más. Algo horrible. Una presencia hostil. Una intención asesina. Sin pensarlo. Activó un círculo de transporte. ¿A qué no? La puerta del club explotó. La vicepresidenta apareció inmediatamente. Lo sentí. Vamos. Sí. Por primera vez, ninguna de las dos estaba sonriendo. Casa Astrael Boom. Ren atravesó otra pared. El jardín quedó destruido. Los árboles explotaron. Y la calle comenzó a agrietarse. Todo por un simple golpe. Un único golpe. Esto es ridículo. Escutió sangre. Correcto. No puedo ganar. Silencio. Un silencio aterrador. Porque Kurot no respondió inmediatamente. Y aquello significaba algo. Finalmente habló. Ahora mismo, la respuesta tardó. Demasiado. No. El corazón de Ren se hundió. Porque ya había escuchado aquella respuesta antes. Y sabía exactamente lo que significaba. Sin embargo, Kurot continuó. Pero tampoco vas a morir aquí. Los ojos del dragón comenzaron a brillar. Miles de relámpagos negros atravesaron el mundo espiritual. La tormenta rugió. Y la armadura respondió. ¡Boom! La energía explotó alrededor de Ren. El asesino se detuvo por primera vez. Solo un instante. Pero fue suficiente. Porque acababa de percibir algo. Algo familiar. Algo que no debería existir. Imposible. Aquella fue la primera emoción real que mostró. Sorpresa. Y Ren la escuchó claramente. Mundo interior Kurot avanzó. Por primera vez. Realmente avanzó. Descendiendo desde el cielo de tormentas. Como una montaña viviente. Como una leyenda. Como un rey. Escúchame bien. Ren sintió que todo el mundo espiritual temblaba. ¿Qué ocurre? Los ojos del dragón brillaron. Y durante un instante, Ren comprendió la magnitud real de Kurot. Porque hasta ahora, solo había visto fragmentos. Sombras. Pequeñas partes. Pero aquello era el verdadero Kurot. El dragón de las tormentas negras. El hermano del dios perdido. Una existencia capaz de rivalizar con dioses antiguos. La armadura tiene más formas. El corazón de Ren se aceleró. ¿Qué? Y voy a abrir una. ¿Puedes hacer eso? No. Entonces, voy a improvisar. Eso es peor. Lo sé. Mundo real Boom. La energía explotó. Y toda la ciudad de Kuo sintió la presión. Demonios. Ángeles caídos. Magos. Todos. Porque algo gigantesco acababa de despertar. La armadura negra comenzó a expandirse. Desde el brazo. Hasta el hombro. Hasta el pecho. Hasta la espalda. Nuevas placas aparecieron. Más grandes. Más oscuras. Más antiguas. Y detrás de Ren, dos enormes alas de relámpagos negros surgieron. Cubriendo el cielo nocturno. La tormenta apareció sobre Kuo. Una vez más. Pero esta vez era diferente. Mucho más poderosa. Mucho más aterradora. Y por primera vez, el símbolo de Astrael apareció sobre la ciudad. Visible para todo el mundo sobrenatural.
Lejos de allí Orión levantó la cabeza. Y sus ojos se abrieron completamente. No, porque reconocía aquella forma. La conocía demasiado bien. Y hacía miles de años que no la veía. Fortaleza de los vigilantes, el líder también la sintió. Y por primera vez en siglos, se puso de pie. ¿Cómo es posible? Porque aquello no era una evolución normal. No. Aquello era algo que debería haber permanecido perdido. Algo que jamás debía despertar. Casa Astrael, el asesino, observó la transformación. Por primera vez, retrocedió un paso. Un único paso. Y eso lo decía todo. Porque acababa de comprender algo. Aquello ya no era una simple misión. Ya no era eliminar a un heredero. Era enfrentarse al legado completo de Astrael. Y por primera vez, la situación había dejado de estar bajo control. Para ambos bandos. Continuará, capítulo 24. Las alas de la tormenta negra, la llegada de Rías y la verdad sobre la segunda fase del Sacred Gear. Capítulo 24. Las alas de la tormenta negra, la llegada de Rías y la verdad sobre la segunda fase del Sacred Gear, parte 1. La noche sobre Quo cambió. Completamente. Las nubes negras cubrieron el cielo. Miles de relámpagos atravesaban la tormenta. El aire vibraba. La presión sobrenatural se extendía por toda la ciudad. Y en el centro de aquella tempestad, se encontraba Ren Astrael. O al menos, una versión de Ren que ni siquiera él reconocía. Las placas negras cubrían gran parte de su cuerpo. Runas plateadas recorrían la armadura. Las alas de relámpagos negros se extendían a su espalda. Y sus ojos brillaban con una energía antigua. Una energía que no pertenecía a aquella época. ¡Boom! Un relámpago descendió desde el cielo. Impactando cerca de él. Pero no lo dañó. Al contrario. Fue absorbido. Como si la tormenta misma estuviera alimentándolo. Esto, murmuró Ren. Es una locura. Correcto. Respondió Kurot. ¿Estoy soñando? No. ¿Estoy muriendo? Todavía no. Eso tampoco ayuda. Nunca ayuda. Por primera vez, Ren sintió algo diferente dentro de la armadura. No era solo poder. No era solo energía. Era voluntad. Como si la armadura estuviera viva. Como si reconociera a su portador. Y estuviera respondiendo a él. Frente a él el asesino permanecía inmóvil. Observando. Analizando. Calculando. Y por primera vez desde que apareció, parecía cauteloso. Porque lo que estaba viendo no coincidía con los registros. No coincidía con las predicciones. No coincidía con nada. Anomalía confirmada. Murmuró. Eso es ofensivo. Dijo Ren. El asesino lo ignoró. Porque seguía observando las alas. Y cuanto más las observaba, más se convencía de una verdad. Aquello no era una simple Sacred Gear. Era algo mucho más antiguo. Mucho más peligroso. Y precisamente por eso, tomó una decisión. ¡Boom! Desapareció nuevamente. Más rápido que antes. Muchísimo más rápido. Pero esta vez, Ren consiguió seguir el movimiento. Apenas. Solo por un instante. Pero fue suficiente. Las alas se movieron. Y el mundo pareció ralentizarse. ¿Qué demonios? La armadura está ayudándote. Explicó Kurot. Eso es nuevo. Muchas cosas son nuevas. Eso también es preocupante. Correcto. El asesino apareció detrás de Ren. Lanzando un golpe capaz de destruir edificios. Pero esta vez, Ren reaccionó. ¡Boom! Los dos impactos chocaron. La explosión iluminó toda la ciudad. Las calles temblaron. Los árboles se inclinaron. Y una onda expansiva recorrió varios kilómetros. Por primera vez, el asesino retrocedió. 2 pasos. Solo 2. Pero suficientes. Y aquello era una victoria enorme. Porque apenas unos minutos antes, Ren ni siquiera podía seguir sus movimientos. Mientras tanto, un círculo mágico apareció sobre la ciudad. Luego otro. Y otro más. Rías. Akeno. Koneko. Y varios miembros de la nobleza Gremori llegaron finalmente. Y lo primero que vieron, los dejó inmóviles. Porque frente a ellos no estaba el Ren que conocían. No exactamente. Seguía siendo él. Podían sentirlo. Reconocerlo. Pero también podían sentir otra cosa. Algo gigantesco. Algo legendario. Algo antiguo.
Ren, susurró Rías. Por primera vez, la heredera Gremori olvidó respirar. Porque la imagen era increíble. Hermosa. Y aterradora. Al mismo tiempo. Las alas negras iluminadas por relámpagos. La armadura oscura. Y la tormenta rugiendo detrás de él. Parecía una leyenda hecha realidad. Y precisamente por eso, comprendió algo. Aquello era mucho más grande de lo que imaginaba. Muchísimo más. Mundo interior. Mientras tanto, Kurot observaba la transformación. Y por primera vez, parecía orgulloso. Realmente orgulloso. Así era. Murmuró. ¿Qué? Preguntó Ren. El dragón observó la armadura. Las alas. La tormenta. Y durante un segundo, pareció ver el pasado. Así se veía él. Silencio. Porque Ren comprendió inmediatamente. Astrael. Kurot estaba hablando de Astrael. Y aquello provocó algo extraño. Porque por primera vez, Ren sintió el peso real del legado que había heredado. No era solo un poder. No era solo una armadura. Era una historia. Una responsabilidad. Y una promesa. Una promesa que alguien había dejado atrás hace miles de años. Sin embargo, antes de que pudiera seguir pensando, algo ocurrió. El asesino levantó una mano. Y un extraño símbolo apareció sobre ella. Un símbolo dorado. Antiguo. Peligroso. Y en el instante en que apareció, Kurot perdió la sonrisa. Completamente. Ren. ¿Qué ocurre? Por primera vez desde que comenzó la batalla, el dragón sonó alarmado. Verdaderamente alarmado. Corre. El corazón de Ren se congeló. Porque ya había escuchado aquella palabra antes. Y siempre significaba problemas. Problemas enormes. Pero esta vez, era diferente. Porque Kurot no estaba pidiendo que huyera para sobrevivir. No. Estaba intentando proteger a todos los demás. Y eso solo podía significar una cosa. El asesino estaba a punto de usar algo capaz de destruir mucho más que una casa. Mucho más que una calle. Y quizás, mucho más que una ciudad. Continuará, capítulo 24, parte 2. El sello dorado de los vigilantes, el sacrificio de Orión y la batalla que Sakurakuo. Capítulo 24. El sello dorado de los vigilantes, el sacrificio de Orión y la batalla que Sakurakuo, parte 2. El símbolo dorado brilló sobre la mano del asesino. Y en ese mismo instante, todo cambió. El cielo. La tormenta. La energía sobrenatural. Todo pareció reaccionar. Como si el propio mundo reconociera aquella técnica. Y la temiera. Campo de batalla. Ren observó el símbolo. Y aunque no entendía exactamente qué era, su instinto reaccionó. Violentamente. Peligro. Peligro absoluto. Kurot. No intentes detenerlo. ¿Qué? No puedes. Aquella respuesta fue suficiente. Porque Kurot jamás admitía algo así. Jamás. Entonces dime qué hago. Silencio. Un silencio aterrador. Y finalmente, sobrevive. El corazón de Ren se hundió. Porque aquella tampoco era una respuesta normal. No viniendo de Kurot. No viniendo de alguien que siempre encontraba una solución. Mientras tanto, Rías también había percibido el peligro. Su rostro había perdido completamente cualquier rastro de calma. ¿A qué no? Lo sé. Koneko. Sí. Todos se prepararon. Pero incluso ellas podían sentirlo. La diferencia. La magnitud de aquella energía. Y aquello resultaba aterrador. Muchísimo. El sello dorado. El asesino levantó lentamente la mano. Y el símbolo comenzó a expandirse. Creciendo. Multiplicándose. Hasta cubrir parte del cielo. Runas antiguas aparecieron. Miles. Decenas de miles. Girando alrededor de la ciudad. Como una prisión. Como una sentencia. Como una ejecución. Y entonces, una voz resonó desde el símbolo. No la voz del asesino. Otra. Mucho más antigua. Mucho más poderosa. Autorización concedida. El corazón de Ren se detuvo. Porque aquella voz no parecía humana. Ni demoníaca. Ni divina. Parecía algo más. Algo que existía antes de todas ellas. Iniciando protocolo celestial. ¡Boom! El cielo explotó. Literalmente. Una grieta dorada atravesó las nubes. Y algo comenzó a descender. Algo enorme. Demasiado enorme.
Fortaleza de los vigilantes. En ese mismo instante, Orión se puso de pie. Sus ojos se abrieron completamente. Y por primera vez en siglos, perdió la calma. Idiotas. La sala entera quedó en silencio. Porque jamás lo habían escuchado hablar así. Nunca. ¿Qué ocurre?, preguntó uno de los consejeros. Orión giró violentamente. Y por primera vez, mostró ira. Verdadera ira. Activaron el protocolo celestial. El silencio se volvió absoluto. Porque todos comprendieron inmediatamente. Y algunos incluso palidecieron. Eso es imposible. No sin autorización. No sin el consejo. Orión apretó los puños. Porque conocía la respuesta. Y precisamente por eso estaba furioso. Alguien falsificó la orden. El ambiente explotó. Porque aquello significaba traición. Una traición dentro de los vigilantes. Y alguien estaba intentando provocar una guerra. La grieta continuaba creciendo. Y algo seguía descendiendo. Una lanza. Gigantesca. Dorada. Tan enorme que parecía capaz de atravesar la ciudad entera. Y estaba apuntando directamente a Ren. No. Rugió Kurot. Por primera vez, el dragón perdió el control. Completamente. La tormenta dentro del mundo espiritual explotó. Y el propio Kurot intentó salir. Forzar su manifestación. Romper las reglas. Cualquier cosa. Porque reconocía a aquella ama. La conocía demasiado bien. No otra vez. El rugido sacudió el alma de Ren. Y en ese instante, comprendió algo. Kurot había visto aquella lanza antes. Miles de años atrás. Durante la caída de Astrael. Justo entonces, un círculo mágico apareció. Entre Ren y la lanza. Plateado. Antiguo. Y completamente inesperado. Una figura emergió. Orión. Su capa ondeaba bajo la tormenta. Sus ojos dorados brillaban. Y por primera vez, no parecía un vigilante. No parecía un enemigo. Parecía un guerrero. Uno dispuesto a arriesgarlo todo. Orión, susurró Kurot. El antiguo vigilante levantó una mano. Y observó la lanza descendiendo. Han perdido la razón. Murmuró. Entonces se giró. Mirando directamente a Ren. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa triste. Parecida a la de alguien que había tomado una decisión imposible. Te pareces demasiado a él. Las mismas palabras. Otra vez. Y antes de que Ren pudiera responder, Orión se lanzó hacia el cielo. ¡Boom! Toda la ciudad tembló. Y el antiguo amigo de Astrael chocó contra la lanza dorada. La explosión iluminó Japón entero. Los océanos rugieron. Las montañas vibraron. Y el cielo pareció partirse en dos. Porque había comenzado una batalla que llevaba miles de años esperando ocurrir. La batalla entre un hombre que seguía creyendo en Astrael y aquellos que querían borrar su legado para siempre. Y Ren solo pudo observar. Porque acababa de comprender algo. La guerra no era contra él. No realmente. La guerra había comenzado mucho antes de que naciera. Y apenas estaba descubriendo el verdadero campo de batalla. Continuará, capítulo 25, el último juramento de Orión, la caída de la lanza celestial y el secreto que Astrael ocultó al mundo. Capítulo 25, el último juramento de Orión, la caída de la lanza celestial y el secreto que Astrael ocultó al mundo, parte 1, el cielo estaba roto. Literalmente. Una inmensa grieta dorada atravesaba las nubes. Relámpagos negros chocaban contra energía celestial. Las ondas de choque recorrían la atmósfera. Y toda Kuo observaba. Sin comprender. Sin entender. Sin imaginar que estaba presenciando un acontecimiento capaz de cambiar la historia del mundo sobrenatural. Sobre los cielos de Kuo, Orión chocó nuevamente contra la lanza celestial. La explosión iluminó cientos de kilómetros. Y por primera vez, la gigantesca arma se detuvo. Solo unos segundos. Pero fue suficiente. Porque aquella lanza no debería haberse detenido. No por una sola persona. Nunca. Y aún así, allí estaba. Resistiendo. Empujándola. Desafiándola. Orión extendió ambas manos. Símbolos plateados aparecieron a su alrededor. Miles de ellos. Girando. Multiplicándose. Formando una barrera colosal. Y por primera vez, Ren comprendió por qué aquel hombre había sobrevivido miles de años.
Porque era absurdamente poderoso. Ridículamente poderoso. Mucho más de lo que imaginaba. ¿Así de fuerte era?, preguntó Ren. Silencio. Kurot observó la escena. Y respondió. No. El corazón de Ren dio un salto. ¿Qué? Era más fuerte. Silencio. Porque aquella respuesta resultaba aterradora. Muchísimo. Si Orión era capaz de hacer aquello, y aún no estaba en su mejor momento, entonces el nivel real de los vigilantes era mucho más alto de lo que imaginaba. Muchísimo más alto. Tierra. Mientras tanto, Rías observaba el combate. Completamente inmóvil. Porque aquello superaba todo lo que conocía. Todo. Incluso los demonios de alto rango. Incluso los Mahou. Incluso las historias más antiguas. Parecía una batalla entre leyendas. No entre personas. Presidenta, susurró Akeno. Lo sé. Esto es demasiado grande. Sí. Y por primera vez, Rías sintió algo que rara vez experimentaba. Impotencia. Porque quería ayudar. Quería luchar. Quería proteger a Ren. Pero sabía que si intervenía, probablemente moriría. Y aquello era una realidad difícil de aceptar. Muy difícil. En el cielo la lanza volvió a avanzar. Centímetro a centímetro. Empujando a Orión. Destruyendo sus barreras. Rompiendo sus sellos. Y aún así, el antiguo vigilante continuó resistiendo. Porque había tomado una decisión. Y no pensaba retroceder. Jamás. Entonces, por primera vez. Habló. No a la lanza. No a los vigilantes. No al cielo. A Ren. Escucha atentamente. La voz atravesó toda la ciudad. Como una campana. Como un eco antiguo. Como una despedida. El corazón de Ren se aceleró. Porque inmediatamente comprendió. Aquello era importante. Muy importante. Orión, no queda mucho tiempo. ¡Boom! Otra explosión. Otra barrera destruida. Otra grieta apareciendo en el cielo. Y aún así, Orión continuó hablando. Astrael no murió. El mundo pareció detenerse. Completamente. Porque aquellas palabras eran imposibles. Absolutamente imposibles. Incluso Kurot quedó inmóvil. Incluso él. ¿Qué?, susurró Ren. Orión sonrió. Una sonrisa cansada. Triste. Pero sincera. Eso fue lo que les hicimos creer. El corazón de Ren comenzó a latir con fuerza. Porque aquello cambiaba todo. Todo. Absolutamente todo. Mundo interior. La tormenta se congeló. Literalmente. Kurot permanecía inmóvil. Observando. Recordando. Y por primera vez, parecía perdido. Completamente perdido. No, susurró. Porque incluso él desconocía aquella verdad. Y eso era imposible. Completamente imposible. Cielo. Orión continuó. Porque sabía que quizá no tendría otra oportunidad. Nunca. Astrael descubrió algo. La lanza avanzó. Más. Más. Y una línea de sangre apareció en el rostro de Orión. Algo que aterró a dioses. Más sangre. Más grietas. Más destrucción. Pero él continuó. Algo que aterró a dragones. Los ojos de Kurot se abrieron completamente. Porque aquello era imposible. Muy imposible. Algo que aterró incluso a los seres que existían antes de Andos. El silencio se volvió absoluto. Porque aquella frase era demasiado grande. Demasiado importante. Demasiado peligrosa. Y entonces, Orión pronunció unas palabras que cambiarían el destino de Ren para siempre. Descubrió quién creó realmente el mundo. ¡Boom! La lanza explotó. El cielo rugió. Y toda la realidad pareció temblar. Porque aquella verdad era precisamente la razón por la que Astrael desapareció. Y también la razón por la que los vigilantes llevaban miles de años ocultándolo todo. Pero antes de que Orión pudiera continuar, una nueva presencia apareció. Una presencia tan enorme, tan absurda, tan aterradora, que incluso la lanza celestial se detuvo. Y por primera vez en toda la noche, Orión mostró miedo. Verdadero miedo. Porque alguien acababa de llegar. Alguien que jamás debería haber despertado. Continuará, capítulo 25, parte 2. El ser más antiguo, el miedo de Orión y la primera aparición del verdadero enemigo de Astrael.
Capítulo 25. El ser más antiguo, el miedo de Orión y la primera aparición del verdadero enemigo de Astrael, parte 2, el cielo quedó inmóvil. No fue una sensación. No fue una ilusión. Realmente quedó inmóvil. Los relámpagos dejaron de avanzar. La lluvia dejó de caer. La energía celestial se congeló. Y durante un instante imposible, el tiempo pareció haberse detenido. Toda Kuo sintió aquello. Rías. Akeno. Koneko. Akira. Orión. Incluso Kurot. Todos. Porque una presencia había aparecido. Y aquella presencia no se parecía a nada. Absolutamente a nada. Sobre el cielo roto la grieta dorada comenzó a expandirse. Lentamente. Como si una puerta estuviera abriéndose. Como si algo hubiera decidido mirar hacia el interior. Y entonces, un ojo apareció. Gigantesco. Inmenso. Más grande que una montaña. Plateado. Antiguo. Observando desde el otro lado de la grieta. Silencio. Completo. Porque nadie podía comprender lo que estaba viendo. Nadie. Ni siquiera Ren. ¿Qué demonios es eso? Por primera vez, Kurot no respondió. El dragón permaneció inmóvil. Y aquello fue más aterrador que cualquier respuesta. Muchísimo más aterrador. Finalmente, su voz resonó. Y sonó diferente. Más baja. Más pesada. No puede ser. El corazón de Ren se aceleró. Porque jamás había escuchado a Kurot hablar así. Jamás. Kurot. Silencio. Kurot. El enorme dragón levantó lentamente la cabeza. Y sus ojos brillaron. No con ira. No con orgullo. Con miedo. Ese es uno de ellos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ren. ¿Uno de quiénes? La respuesta tardó. Muchísimo. Y cuando llegó, cambió todo. Los arquitectos. La reacción de Orión en el cielo. Orión observó aquel ojo. Y por primera vez en miles de años, sus manos temblaron. Solo un poco. Pero temblaron. No, murmuró. No tan pronto. Porque entendía perfectamente lo que significaba. Aquello no era una simple aparición. No era un accidente. No era una casualidad. Significaba que alguien del otro lado había notado a Ren. Y eso era precisamente lo que Astrael intentó evitar. Miles de años atrás. Mundo interior. La tormenta rugió. Violentamente. Y Kurot comenzó a caminar. Algo raro. Muy raro. Porque normalmente permanecía inmóvil. Como una montaña. Como un rey. Pero ahora, parecía inquieto. Explícate. Ordenó Ren. Los arquitectos existían antes de los dioses. ¿Qué? Antes de los dragones. ¿Qué? Antes de casi todo. Silencio. Porque aquello sonaba absurdo. Completamente absurdo. Y aún así, Ren sabía que era verdad. Lo sentía. Astrael los descubrió. Continuó Kurot. Y por eso desapareció. ¿Porque descubrió quién creó el mundo? No. El dragón cerró lentamente los ojos. Y cuando volvió a hablar, su voz parecía provenir de una época olvidada. Porque descubrió que el mundo no fue creado una sola vez. Silencio. ¿Qué significa eso? Significa que este no es el primer mundo. El corazón de Ren se detuvo. ¿Qué? Ni el segundo. ¿Qué? Ni el tercero. La tormenta rugió. Y una verdad aterradora comenzó a revelarse. Han existido muchos mundos antes de este. Civilizaciones. Dioses. Dragones. Universos enteros. Los ojos de Kurot brillaron. Y todos desaparecieron. Ren sintió frío. Un frío profundo. Porque comenzaba a comprender. Y no le gustaba. Nada. Mundo real. Mientras tanto, el ojo continuaba observando. Silenciosamente. Sin emociones. Sin odio. Sin ira. Como un científico observando un experimento. Como un creador observando una obra. Y entonces, parpadeó. ¡Boom! Toda la ciudad tembló. Miles de ventanas estallaron. Las barreras mágicas colapsaron. Los círculos mágicos se rompieron. Y todos cayeron de rodillas. Todos. Excepto 3 personas. Ren. Orión. Y Akira. En una azotea lejana Akira observaba el cielo.
Y por primera vez desde que llegó a este mundo, había perdido completamente la calma. No. Susurró. Eso no debería existir aquí. Porque él reconocía aquel símbolo. Lo había visto antes. No en High School de XD. No en ninguna historia. No en ningún anime. Lo había visto en algo mucho más extraño. Mucho más antiguo. Y aquello significaba una sola cosa. El futuro que conocía acababa de morir. Completamente. Porque nada de esto pertenecía a la historia original. Nada. Sobre los cielos Orión apretó los dientes. Y entonces tomó una decisión. Una decisión desesperada. Una decisión prohibida. Una decisión que cambiaría todo. Lentamente levantó ambas manos. Y una antigua marca apareció sobre su pecho. La misma marca que una vez perteneció a Astrael. Los ojos de Kurot se abrieron. Orión, porque reconocía aquella técnica. La conocía demasiado bien. Y sabía exactamente lo que costaba. No hagas eso. Susurró. Pero Orión sonrió. Y por primera vez, aquella sonrisa parecía feliz. Realmente feliz. Viejo amigo. Murmuró mirando al cielo. Creo que finalmente entiendo por qué hiciste lo que hiciste. La energía comenzó a rodearlo. Miles de símbolos plateados aparecieron. Y toda la ciudad sintió una presión gigantesca. Porque Orión acababa de decidir enfrentarse directamente a una existencia que estaba por encima de los dioses. Por encima de los dragones. Por encima de casi todo. Y mientras el cielo se rompía aún más, y mientras el ojo plateado observaba, Ren comprendió algo. Aquella noche no era el comienzo de la guerra. No. La guerra había comenzado miles de años atrás. Y él acababa de entrar en el campo de batalla de los verdaderos enemigos de Astrael. Continuará, capítulo 26. El sacrificio de Orión, el nombre de los arquitectos y la primera orden directa que Astrael dejó para Ren. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse para poder continuar con esta historia sin más que decir hasta el siguiente universo.